Dos. Muy buenas noches a todos los profesores a nivel nacional. Estamos transmitiendo desde el Facebook de El SUTE Lima, una nueva transmisión como todos los martes y todos los viernes. Eh, el día de hoy, 21 de julio del 2020, son las 9:47 de la noche. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial eh, acerca de la FENATE Perú. ¿Qué es la FENATE Perú? ¿Y cuál es la vigencia de los principios del sindicalismo clasista que enarbola la FENATE Perú? El día de hoy tenemos expositores como la profesora María Atoche Vilca. Ella es secretaria de Asuntos Sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la base regional del Callao, que es una base de FENATE Perú. Al profesor Félix Almeida Padilla, secretario de Defensa del Sindicato Magisterial Regional de Ica y secretario general de la provincia de Chincha, que también es base de la FENATE Perú. Y al profesor Edgar Tello Montes, secretario general regional del SUTE Lima Metropolitana, base de FENATE Perú. Muy bien, vamos a iniciar esta conferencia, esta conversación del día de hoy, dándole la palabra al profesor Edgar Tello Montes y que nos explique qué es la FENATE Perú y cuál es esa relación con los principios del sindicalismo clasista, ¿no? Profesor Edgar Tello, buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches a los compañeros maestros de Lima, del Callao, de Ica, de todo el país que nos están sintonizando el día de hoy, y para poder también recibir a nuestros compañeros de la macro regional Lima, que está el compañero Félix Almeida de Ica, la compañera María Toche del sindicato magisterial regional del Callao, y el compañero Roger Apolinar de Lima Provincia, que ya estará seguramente solucionando el problema técnico de ingreso, para hablar de un importante tema que el magisterio espera escuchar, informarse sobre qué es la FENATE Perú, por qué la necesidad de haberse fundado la FENATE Perú, y si realmente la FENATE Perú a nivel nacional mantiene la vigencia de los principios del sindicalismo clasista, el lema por una línea sindical clasista, y esa es la interrogante que el magisterio nacional de Lima, Callao, Ica quiere también conocer y saber de qué se trata, ¿no? Si realmente nuestra organización sindical mantiene los principios del sindicalismo clasista o no los mantiene. Creo que es un tema bastante amplio que el día de hoy vamos a compartir con el aporte de cada compañero, y creo que qué mejor pues los compañeros de Ica, de Callao, de Lima Provincias, y los compañeros que también nos hagan llegar sus inquietudes a través del chat. Va a ser una noche bastante enriquecedora en ese sentido, y sobre todo de cohesión de todo el magisterio de Lima, al tener esa confianza, esa esperanza de que las bases regionales de la FENATE de Perú está pues exigiendo el cumplimiento y la defensa de los derechos de los maestros y también de nuestros estudiantes, defendiendo la educación pública, la escuela pública, y un pliego de reclamos que hasta la fecha no viene siendo solucionado. Y creo que eso es parte de la organización gremial, y creo que nuestra federación lo tiene bien presente, y creo que vamos a tener una bonita noche el día de hoy. Muchas gracias, y damos por iniciado este evento, compañero moderador. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello Montes. Él es secretario general del SUTE Lima Metropolitana, base de FENATE Perú. En esta oportunidad estamos hablando acerca de FENATE Perú y por qué enarbola esos principios clasistas, ¿no? ¿Qué significa que FENATE Perú enarbole esos principios del sindicalismo clasista? Vemos que en sus lemas dice por una línea sindical clasista. Vamos a preguntar a la profesora
María Atoche. Ella es secretaria de Asuntos Sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la base regional del Callao. Profesora María Atoche, ¿qué nos puede decir usted con respecto a este lema por una línea sindical clasista? ¿A qué se refiere ese lema que siempre está ligado a FENATE Perú, los principios del sindicalismo clasista? Buenas noches a todos los maestros de Lima, Ica, Callao, Lima provincia. Con mucho orgullo los sindicatos llevamos ese lema por una línea sindical clasista, que fue el lema que guió desde hace muchos años a los sindicatos en la lucha pues de 1919 por José Carlos Mariátegui, ¿no? Que fue un gran guía que aportó pues mucho al sindicato. Mucho se ha, desde ese partir de inicio del sindicato, hemos caminado largo trecho. Y es así que ese lema, por una línea sindical, es el lema que siguen los sindicatos, no solamente magisterial, sino todos los sindicatos obreros. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Y nos ha iluminado porque nos guía, porque nuestro sindicato está ligado al pueblo, está ligado a la necesidad, está ligado a los derechos por los que hay que luchar. En ese sentido, una línea sindical quiere decir clasista, que el sindicato del magisterio, el sindicato de maestros, se identifica con la lucha de todo el pueblo en general. Es ilógico que los maestros estén separados del pueblo, porque a comparación de muchas profesiones, es el maestro quien más está ligado a los padres de familia, a los alumnos, al pueblo y a su sufrimiento también. Y es el que comparte con ellos sus necesidades. Lo mismo como profesión. La profesión de ser profesor, sabemos nosotros que está mal remunerada, pero es enriquecedora. ¿Por qué? Porque recogemos todas las necesidades, vemos las inquietudes del pueblo y pues eso nos alienta a seguir luchando por nuestros derechos. Ha acompañado a nuestro sindicato y hemos visto pues que en el desarrollo, ya de hace muchos años, hemos visto la necesidad de que la unión de todos esos sindicatos se lleve pues a la conformación de la federación. Y la federación que también agrupa a sindicatos que tienen como lema por una línea sindical clasista, también pues se siga manteniendo ese lema dentro de la federación. La base de la federación son los sindicatos, que algunos SUTE que sigan conservando ese lema y otros por las necesidades propias del avance, son sindicatos que se han reconocido, formado y llevan el mismo lema por una línea sindical. Quiere decir que ellos forman una federación, que también la federación lleva el lema por una línea sindical clasista, porque es una federación ligada al pueblo, a los sindicatos clasistas. En ese sentido, nuestra federación, nueva organización del magisterio, tiene pues ese lema, y dentro de los estatutos y va a consolidar la federación con los estatutos, que también toman mucho del sindicato clasista, como tiene pues dentro de los estatutos su programa clasista. Es así que hay necesidad pues de que se cree una organización nueva que ha tomado la historia de muchas federaciones atrás, federaciones que llegaron a formar agrupándose la CGTP. Y era necesaria la formación de la confederación si fue necesaria. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque Mariátegui ya lo decía, tenemos que ir reaccionando contra métodos antiguos, haciéndonos reconocer oficialmente, no para colaborar con nadie, sino para obtener mayor libertad de acción y contener el avance reaccionario de la burguesía, para defender nuestros salarios, para defender nuestras conquistas y nuestras conquistas más inmediatas, decía Mariátegui, ¿no? Dentro de ellas la libertad de organización, reunión, prensa obrera, imprenta proletaria y defensas económicas. Y eso lo dijo Mariátegui, y nosotros creemos que sigue siendo actualmente nuestra necesidad. Por eso, en base a esa necesidad, es que se ha creado la federación. Contra eso se han venido muchos, la federación ha sido atacada, ¿no? Pero nosotros estamos siguiendo fielmente el sentir de las bases, porque así dicen los estatutos, el sentir de las bases, y las regiones han acordado formar su federación, y así lo estamos haciendo porque es un mandato de las bases de todo el Perú. En ese sentido, tenemos pues una tarea ardua, ¿no?, de seguir consolidando nuestra federación con este lema: por una línea sindical clasista. Hasta ahí tendría por el momento que aportar, ¿no? Muchísimas gracias. Fue la profesora María Atoche, ella es representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la base regional del Callao, específicamente la secretaria de Asuntos Sindicales. Son las 7:58 de la noche, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el Perú y Latinoamérica. A todos los profesores que nos siguen, muchísimas gracias. Ya tenemos los saludos de diferentes partes del Perú para nuestros expositores del día de hoy. Vamos a darle la palabra al profesor Félix Almeida Padilla. El profesor Félix Almeida Padilla es secretario de Defensa del Sindicato Magisterial Regional de Ica y también secretario general de la provincia de Chincha, que es base de FENATE Perú. Profesor Félix Almeida, ¿qué nos tiene que decir con respecto a estos principios del sindicalismo clasista que enarbola la FENATE Perú? Tiene usted la palabra. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos, compañero Edgar, compañera María, y a todos los maestros de la región Ica, de la región Callao, de la región Lima Provincia, de la región Lima Metropolitana y de la región de todas las regiones del país. En cuanto a FENATE Perú, nosotros como maestros afiliados a esta federación hemos creído conveniente pues tener un programa reivindicativo donde se aplique pues, el centralismo democrático y se forme un frente único para buscar la solidaridad de clase. Esta federación busca pues la comprensión de llegar a acuerdo entre todas las organizaciones sociales del Perú para lograr la unidad nacional y formar pues, como he dicho, ¿no?, la defensa de la patria, pero a través de un frente único, a través de la lucha de clase. La federación es joven, recién ha nacido, pero justamente por los motivos que nosotros todos sabemos que el sindicato del SUTEP Patria Roja no ha sabido conllevar pues este lema, ¿no?, por la unidad sindical clasista, en lo cual nosotros con todas las regiones del Perú, en diversas asambleas, acordamos que se forme la federación para asumir la defensa nacional de los maestros que día a día se estaba dejando de lado estos derechos. Es por ello que ICA no es ajeno a esto y hemos formado pues parte de este gremio sindical que es Sindicato Regional Magisterial ICA, SIRMAC ICA, base de la FENATE Perú, y que hoy en día buscamos como hecho objetivo la elevación de salarios, nuevas condiciones de trabajo y no al acoso laboral que venimos viendo, encontrando con este plan remoto que nadie ha estado preparado, pero nosotros buscamos encontrar la solución
a través del autosostenimiento, la autocrítica constructiva, la persuasión y educación en nuestros debates internos. Para ello, nosotros tenemos que realizar un trabajo planificado, evitando la improvisación y siendo ajeno a las corrientes extrañas que causan daño a la organización sindical. Como lo dijo la colega María Atoche, tenemos pues los lemas de José Carlos Mariátegui en 1927, cuando él da su mensaje al segundo Congreso Obrero, donde manifiesta pues, ¿no?, de que hay que formar un frente único para hacer frente a todos los problemas, inclusive incluir al campesinado para que la lucha sea y la federación esté pues en todos los frentes, en todas las federaciones, en todos los sindicatos, para defender la patria, en este caso el Perú. Asimismo, reconocer una actividad productiva y esta actividad productiva sea educativa, cultural, y nos encontramos en un nuevo escenario. Y aquí, justamente en la lucha de clase, nosotros nos encontramos en un nuevo escenario, hoy en día con un nuevo ministro que no es docente de profesión y que desconoce la realidad de la educación. En nuestro Perú, hasta la fecha, nosotros estamos haciendo esfuerzos desnudados, de cual no se nos reconoce. Por ejemplo, el Estado peruano, dentro de todos los profesionales de educación, no valora tanto lo que decía y lo que mantiene sobre la cuestión del maestro que se va capacitando, llega a ser magíster, luego es doctor, y es por ello que nosotros como maestros hemos visto pues, que la solución está dentro de la federación, y es en esta etapa actual de pandemia, la vigencia de los principios del sindicalismo clasista y la lucha de clases para resolver los problemas en contra del Estado peruano y el actual gobierno neoliberal que continúa en pleno siglo XXI con la explotación del hombre por el hombre. Es necesario mencionar, por ejemplo, el Perú tiene las minas más grandes a nivel mundial, como Las Bambas, encontramos Antamina, Yanacocha, Cerro Verde, Volcán, La Chogan, y la pandemia ha desnudado todo ello porque a pesar que tenemos la mina más grande del Perú, no tenemos buenos hospitales. Los maestros silenciosamente están cayendo. ¿Y por qué? Porque justamente las transnacionales están llevando nuestros recursos y nosotros con la clase trabajadora nos hemos unido. Ya la federación no solamente estamos con los maestros, sino estamos utilizando el principio del sindicalismo clasista con todas las federaciones, como ya valga la redundancia, porque buscamos que FENATE Perú tenga un entendimiento mutuo, una comprensión de llegar a acuerdo entre todas las organizaciones sociales y sindicales del Perú. Esto es hasta el momento y lo seguiremos conversando sobre el sindicalismo clasista y el lema que tenemos como federación. Muchísimas gracias. Fue el profesor Félix Almeida Padilla. Él es secretario de Defensa del Sindicato Magisterial Regional de Ica y secretario general de la provincia de Chincha, base de FENATE Perú. El día de hoy, 21 de julio, estamos transmitiendo a las 8:05 de la noche en vivo y en directo para todo el Perú. Bien, esto del sindicalismo clasista tiene que ver entonces de que FENATE Perú no reclama solo los derechos de los maestros magisteriales, sino del pueblo, de una clase, de un grupo social. Y entonces, básicamente, como decía Mariátegui, ligado al obrero, a la clase obrera. Y qué bueno que nos están dando esta explicación porque vamos comprendiendo también un poco de qué significa el sindicalismo clasista. Profesor Edgar Tello, ¿qué nos tiene que agregar con respecto a este tema? Sí, al respecto, complementar también lo que los compañeros han manifestado, que el sindicalismo clasista nace en Europa, pues, a fines del siglo XIX y llega al Perú con la llegada, pues, de
de José Carlos Mariátegui al Perú, se empieza a inyectar esa corriente del sindicalismo clasista en el Perú a través de las diferentes organizaciones, ¿no? Y parte de ese proceso es la formación, pues, de organizaciones gremiales como la Central Obrera, que en este caso fue llamada pues la Central, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Luego también las federaciones clasistas, como la Federación Textil, de Mineros, de la Carretera Central, y también llegó pues en el sindicalismo, en los sindicatos, ¿no? Sindicatos, federaciones, confederaciones, ¿no? Se empezaron a implementar ya la nueva era del sindicalismo clasista, que no es otra cosa que un cliché, que un nombre, sino es la relación de las teorías científicas con la clase trabajadora. Y eso obviamente diferencia de otras corrientes, que el sindicalismo clasista tiene principios, y los principios del sindicalismo clasista son pues los que el gran amauta José Carlos Mariátegui ha desarrollado con su experiencia en Europa, con la realidad en el Perú, y parte de ello ha expresado también varias de sus obras, ¿no? ¿Y cuáles son los principios del sindicalismo clasista? Son la independencia política y de clase, donde el sindicato se identifica plenamente con la clase obrera y nada más, ¿no? Abraza la ideología y lucha conjunta con la clase obrera. Entonces, prácticamente ahí tenemos un principio, ¿no? Otro de los principios del sindicalismo clasista es la lucha irreconciliable con la patronal. Y eso, miren, desde cuando escribió José Carlos Mariátegui en el año 1920 a la actualidad, se siguen pues en esa lucha, mientras la patronal, el empleador quiere hacer y deshacer, eliminar los derechos de los trabajadores piden mejores condiciones laborales, hay intransigencia, y peor aún, que se ha aplicado en nuestro país un modelo económico neoliberal, que es un experimento de otros países, donde cada día se eliminan los derechos de los trabajadores, de los maestros, de los estudiantes, y no solamente de ellos, sino también del pueblo en general. Entonces, hay una problemática amplia. Otro principio del sindicalismo clasista es el centralismo democrático. ¿Y qué significa el centralismo democrático? Son los acuerdos que se toman por mayoría, y las mayorías tienen que acatar los acuerdos que se toman en mayoría. Y de alguna manera ese es un principio del sindicalismo clasista, ¿no? Respetar los acuerdos nacionales desde diferentes posiciones que traen desde sus bases. Ya en el evento nacional también igual se expresan los acuerdos de cada región, sector, provincia, distrito, y obviamente pues el consenso. Lo ideal es que los acuerdos se tomen por consenso, lo ideal, pero al no haber consenso, un principio del sindicalismo clasista es el centralismo democrático. Entonces, donde de alguna manera las mayorías toman la decisión, ya las minorías tienen que respetar esos acuerdos. Por otro lado, tenemos también otro principio del sindicalismo clasista, es la solidaridad de clase. Y en este caso, la lucha no solamente es económica, sino también apoya la lucha de los sindicatos obreros, de los campesinos y de las demás clases populares, del pueblo, de organizaciones populares, sociales. Entonces es parte de la solidaridad de clase de un sindicato hacia otro sindicato en lucha, ¿no? Otro principio del sindicalismo clasista tenemos el autosostenimiento. El autosostenimiento es valernos de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio aporte de los agremiados para sostener nuestra organización, ¿no? Y eso, de alguna manera, no podemos depender de ningún apoyo económico de la patronal, empleador, ¿no? El autosostenimiento significa que los propios trabajadores
sostienen a su gremio sindical para poder seguir organizando, seguir luchando y seguir gestionando cualquier beneficio en función de todo el grueso del magisterio nacional. Y otro principio del sindicalismo clasista que no podemos dejar de lado, y es uno también de los principios que también tiene una trascendencia muy buena en la organización sindical, que es la crítica y la autocrítica, ¿no? Si alguno de los compañeros dirigentes está cometiendo errores, no está caminando en función de los intereses del magisterio nacional, los agremiados tenemos el derecho de criticar a los compañeros para que puedan encaminar la lucha como se ha planificado. Pero y también los compañeros agremiados, ¿no? También tienen un deber de la autocrítica. O sea, el principio sindicalista, del principio del sindicalismo clasista es, como agremiado, como dirigente, como trabajador de base, maestro de base, comenzar también por mi autocrítica, ¿no? ¿Qué he hecho para contribuir en el fortalecimiento de mi gremio? ¿Qué hago para organizar? ¿Qué hago para poder generar esa coordinación con las autoridades? Entonces, ahí también nace la autocrítica, tanto del dirigente, del maestro de base, y es un principio elemental de todo agremiado para poder fortalecer nuestra organización sindical. Y en este caso, para poder fortalecer a la FENAT de Perú, este principio es elemental, ¿no? La autocrítica y la crítica. Si no hay crítica, no hay avance. Y si no hay autocrítica, también no podremos saber si estamos caminando bien o no. Entonces, son los principios básicos del sindicalismo clasista. Y en nuestro país hemos tenido también toda una cronología del proceso de desarrollo de las organizaciones sindicales en nuestro país. Algunos por ahí pensamos que recién la organización sindical clasista nace pues del año 70, del año 72, ¿no? Y no es así. El proceso de organización y lucha del magisterio nace pues desde el año 1884, cuando el primer gremio sindical nacional no se llamaba ni sindicato, ni federación, ni confederación, se llamaba Sociedad Fraternal de Profesores. Entonces, mírenme, entonces, cómo el proceder de la historia, la necesidad de la lucha, la necesidad de la organización, ha hecho que estas organizaciones vayan madurando en el proceso. Y cómo llega también esas corrientes del sindicalismo clasista al Perú. Inicialmente llegan a través pues de los trabajadores portuarios. ¿Por qué? Porque a través de ellos tenían mucha comunicación con los obreros de Europa, de Asia, de otros países, y a raíz de esa comunicación también fortalece pues el proceso de organización. Y haga el compañero, el gran amauta José Carlos Mariátegui, recogió toda esa experiencia ya en Europa, y a su llegada al Perú ya pudo de alguna manera cohesionar, contribuir a fortalecer con mayor énfasis todo este proceso del sindicalismo clasista. Y el maestro, el amauta José Carlos Mariátegui decía pues que el sindicalismo clasista se basa en principios y se basa en una línea sindical. Y en eso tenemos una gran experiencia, que el sindicalismo clasista no es otra cosa que es un frente único, y donde entramos todos bajo principios que acabo de mencionar. A nivel del magisterio, tenemos pues todo un proceso de lucha que hemos vivido estos últimos años. Y la FENAT de Perú nace al fragor de la lucha, nace por la necesidad de la lucha, por la necesidad de los maestros, y nace porque el gobierno pues estaba también junto con su socio, el sindicato pro patronal amarillo, que hoy los maestros ya lo identifican
¿quiénes son el sindicato colaboracionista, pro patronal, amarillo? Avalado por el gobierno de turno, se ha apropiado pues del nombre, del logo, del emblema, o sea, ha convertido ya en propiedad privada un gremio sindical de todo el magisterio nacional. Y ante ello, no había otro camino, compañeros maestros, que por decisión de las bases han tenido que fundarse la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Pero esta no solamente es una etiqueta, no es solamente es un cliché, sino, como dice José Carlos Mariátegui, es fundamentalmente el espíritu de esta organización, es la que va a regir el norte, el horizonte de esta nueva organización. ¿Y cuál es el espíritu? Los principios del sindicalismo clasista y su lema, la línea sindical clasista, que no es otra cosa que la unión de los trabajadores para luchar juntos por condiciones laborales, económicas, sociales, mejores para el pueblo, para los trabajadores y maestros. Y creo que en ese sentido, compañeros, tenemos que tener claro esos principios del sindicalismo clasista que hoy, con tanto acoso laboral, con tanto hostigamiento, con tanta amenaza del despido, ahora de la pandemia, pretenden que los trabajadores dejemos de lado y no tengamos tiempo ni siquiera para organizarnos. Y ahí cometemos un gran error. El gran error es aislarnos totalmente. Hay que darnos un tiempo porque sin organización no se pueden cumplir los derechos. Y uno de los derechos pendientes ganados en la huelga del 2017, por ejemplo, es el pago del 30% de preparación de clases. Muchos tienen ya juicios casi por 10 años. Y peor en Lima Metropolitana, que es una de las regiones que está siendo más discriminada, siendo la capital. Saludo yo a la región de Ica, que por lo menos por parte le están pagando su 30%. Saludo a la región del Callao, que por lo menos por parte le están pagando. Y a las regiones del país. Y Lima Metropolitana, que es la capital, que es la que distribuye todo el presupuesto, no nos paga. Los maestros reniegan, se indignan, pero ¿por qué? Porque tenemos que afrontar con organización, y eso es un buen paso que tenemos que seguir adelante, compañeros maestros, porque con la huelga del 2017, Lima ha demostrado estar también a la altura de los maestros de las regiones, ¿no? Y las regiones se sienten contentos de también tener a Lima en la lucha, porque se sienten contentos porque también son maestros y luchamos por un objetivo común. Y eso creo que no debemos olvidar. Otro aspecto también comprometido y también incumplido hasta la fecha es el desayuno y almuerzo para nuestros jóvenes estudiantes. A pesar que el ministerio planteó la necesidad de garantizar desayuno y almuerzo para la jornada escolar completa, hasta la fecha estamos 2020 del 2017, no se ha cumplido. Y nosotros planteamos no solamente para la jornada escolar completa, sino para toda la educación pública. Otro compromiso que hasta la fecha no se cumple. Otro compromiso, el nombramiento para los maestros contratados, que justamente es parte de la lucha y parte también de la necesidad de seguir organizándonos. Y el otro aspecto, que también es un compromiso que hemos planteado, es el incremento al PBI de educación que está expresado en esta resolución ministerial y el aumento equivalente a la UIT al 2021 y nivelación de pensiones que hasta la fecha también no se cumple. Creo que hay bastante tema de conversar. Yo lo dejo ahí por esta vez para recoger también los aportes de los compañeros maestros que nos están sintonizando y poder también responder a esas inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias. Fue el profesor Edgar Tello, él es secretario general del SUTE Lima Metropolitana. Muy bien. Y claro, ya tenemos a los amigos de Patria Roja, ya están pues sintonizando nuestro programa, ¿no? Y que parece pues que ellos creen que esto del sindicalismo clasista es una cuestión teórica, ¿no? De que hay que leer bastante, ¿no? Y como ya nosotros hemos aprendido de José Carlos Mariátegui, esto es una cuestión de posición de clase, ¿no? Una cuestión de espíritu de clase.
Y básicamente quería preguntarles con respecto a este tema, ¿no? Este principio que mencionaba el profesor Edgar Tello acerca de la lucha irreconciliable, ¿no? Con la patronal, ¿no? Que justamente es lo que ha hecho que surja FENATE Perú y se desarrolle, ya que pues el sindicato que representaba a los maestros, el SUTE, que está gobernado por este grupo de Patria Roja, no hacía esta lucha pues contra la patronal, ¿no? Más bien se habían conciliado con la patronal, ¿no? Y a través de estas prebendas, como es de rama magisterial, ya no realizaban este autosostenimiento que tenían que darse. Entonces habían traficado con los derechos, con las luchas de los maestros, ¿no? Y seguían hablando, pues, ¿no? De clasismo, de unidad clasista, hasta su propio partido, ¿no? Se llama Partido Comunista, como su nombre, incluso al SUTEP lo han ligado, pues, a la Internacional de la Educación, pero todo esto solamente es nombre, ¿no? O sea, el sindicalismo clasista no es cuestión de llamarse sindicato o partido comunista, ¿no? Sino es cuestión de tomar una posición frente a los hechos actuales. Y en este caso, quien ha tomado una posición irreconciliable contra la patronal es la FENATE Perú. Quien ha tomado la posición de autosostenimiento es FENATE Perú. Y FENATE Perú entonces nos ha ido llevando hacia el verdadero sindicalismo clasista. Le vamos a dar la palabra a la profesora María Atoche para que siga profundizando con respecto a este tema. Como le digo, ya hay algunos amigos de Patria Roja que están escribiendo en nuestro Facebook, denigrando, pues, ¿no?, la explicación de nuestros expositores. Profesora María Atoche, tiene usted la palabra. Sí, maestro, es uno de los principios que tenemos del sindicato, el sindicalismo clasista, es en lo programático la independencia. Nosotros tenemos que conservar la independencia política, y eso es lo que no se ha hecho. La federación va a plantear, va a tomar dentro de esto, de sus estatutos, la independencia política, que es otro pues, de los principios que vamos a hablar del profesor Tello. Pues no podemos ser apéndice de ningún partido, y ese es uno de nuestros principios. Otro de los principios que también tenemos, como se dice, es el autosostenimiento. Nosotros no dependemos de nadie, a nosotros las autoridades no nos dan nada. Y si algunos maestros contratados han considerado hacer su proyecto, hacer un proyecto y dar un aporte voluntario, es porque a ellos les cuesta, nos cuesta todo a los maestros. Nosotros no dependemos de la derrama. Y es así que saludamos ese proyecto que se enarbole defendiendo sus derechos, porque eso es autosostenimiento. Bien, y también nosotros somos clasistas porque estamos ligados al pueblo, sufrimos junto con ellos las agresiones. Y maestros, esto tiene, a partir de que se da el neoliberalismo, cuando se da así, a partir del 2000, que se expresa con mayor fuerza, la Constitución también del Perú pues lo cambian desde más antes, declarando la salud y la educación como un servicio. Entonces, esta pandemia que nos ha agarrado ahora, nos ha agarrado así, con la salud y educación abandonados. Decimos los maestros, es diferente pasar una cuarentena en casa con sueldo y otro sin sueldo. Y más, si tenemos su sueldo de maestros, claro, yo me paso 3 meses encerrada. Y los que no tienen para comer tienen que salir. Y encima ser ambulantes y que les quiten su mercadería. Bien, el Ministerio de Educación sigue marginando pues al sector educación y al sector salud. Ya lo hemos visto en los videos que han salido en Arequipa. ¿Qué más? Ahí está el sufrimiento del pueblo al cual nosotros encarnamos. Otros, da medidas que en realidad golpean más al pueblo. ¿Cómo es posible que diga pues que en el reparto de laptop no den ni una a la región Callao, cuando los muertos están en container frente a los hospitales?
que ya no podían ni ser incinerados y esperando su turno. Ni un niño. Ahora, los padres tienen que pagar servicios de luz, agua, y los bancos tienen que pagar los intereses. Eso de la prórroga es pago, pero con intereses. ¿De dónde van a pagar si no trabajan? Y no digan que no hay dinero, porque ya hemos visto claramente cómo en el aguinaldo hay una gran diferencia. 300 soles para los que tienen trabajo sector estatal y 30.000, 40.000 pues para los congresistas ministros. Entonces, sí hay dinero, solo que el dinero está mal distribuido. ¿Y qué de las reservas netas del Perú? ¿Acaso no hay 72.000 millones? ¿Dónde está ese dinero de las reservas netas guardadas en un banco en el extranjero? El presidente nos dice que estamos en guerra, que todos somos Perú. Sí, todos somos Perú, pero para el reparto de la economía y de los aguinaldos, ahí no todos somos Perú. Entonces, esa es una expresión de que el sindicato está al lado del pueblo y que sin legalidad nosotros nos hemos atrevido a hacer una huelga inmensa el 2017, sin legalidad. ¿De qué valió tener ese reconocimiento de hace años como tienen los señores del SUTE que está en el CEN y que manejan la derrama magisterial? ¿Dónde está el dinero del 30%? Tiene que estar en algún lugar. Los maestros se han visto envueltos en una serie de juicios para hacer cumplir la ley que dice la Constitución, reconocida ya por el Tribunal Constitucional, porque se está pagando. Desde el momento que se está pagando y que aparece en nuestras boletas, ese derecho es reconocido. Sin embargo, a eso tenemos que hacerle juicio para que cumplan. Y todavía sacan decretos en el sector economía para ver si cuando puedan nos van a pagar. Dígame, ¿eso no es marginación? Ahora hablemos del maestro sobre Aprende en Casa. Todo se está recargando sobre los hombros del maestro. ¿O no es así? El maestro utiliza su internet, utiliza sus herramientas, sus máquinas, su tinta, su tiempo, horas luz en su casa, ha convertido como un salón, un aula de clase, para dictar clase. Y esto no es reconocido por el Ministerio de Educación. Y el maestro le está ahorrando luz, agua a los colegios. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se le reconozca con bono a los maestros por todos sus gastos. Y el maestro no tiene que firmar ninguna declaración jurada, porque está cayendo enfermo en pandemia y hay muchos muertos en pleno trabajo. Y sobre esto hay una gran responsabilidad que tendrá que asumir el Estado. Bien, maestros, se ha distribuido libros. Se ha querido hacer firmar declaración jurada a los padres. Declaración jurada que significa que ellos asumen su responsabilidad de ser infectados. Cuando eso no es así. Los colegios deben de garantizar que esos padres, todo ese personal no tenga COVID, o la región poner un personal, un médico, que pasen esos exámenes para recién arrojar si tiene o no tiene COVID. Bien, se han entregado libros, cuadernillos de trabajo sin libros, claro. ¿Y dónde está el caliwarma? Están esperando que esos alimentos se pierdan y pasen de fecha. Entonces vemos que la economía está mal distribuida y que no están siendo, pues, ellos hablan tanto de calidad, y de calidad a ellos les falta mucho. No creemos en la calidad educativa y de ellos menos todavía. Eso es lo que tendría que decir, maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la profesora María Atoche, ella es representante de la región Callao. Vamos a continuar con esta transmisión en vivo, son ya las 8:30 de la noche. Estamos hablando acerca del sindicalismo clasista y la relación con FENATE Perú. ¿Por qué FENATE Perú enarbola estos principios
de sindicalismo clasista, este lema de por una línea sindical clasista, y qué lo diferencia, ¿no?, de ese otro sindicato, SUTEP, de Patria Roja, que enarbola un lema llamado por la unidad sindical clasista. ¿Unidad con quién? Nos pregunta acá también un visitante de nuestra página de Facebook. Unidad con los explotadores, de repente, con los banqueros, ¿no?, a través de rama magisterial. Vamos a darle la palabra al profesor Félix Almeida Padilla, representante de la base de ICA. Profesor Félix, tiene usted la palabra. Bien, en cuanto a la pregunta que hacen los que están ahorita en sintonía de la conferencia, nosotros, la federación tiene una gran diferencia con el CEN de SUTEP Patria Roja. Acá en la federación existe la democracia sindical. Todos los maestros afiliados a los sindicatos, como base de la federación, tenemos la posibilidad de acogerse a defender el sindicato y la federación donde estemos agrupados, como parte de ella. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos la democracia sindical de elegir y ser elegidos y a exponer nuestras ideas y opiniones en las asambleas y demás reuniones, y todos estamos obligados a aceptar y llevar a cabo las decisiones de la Asamblea General, donde la minoría acepta el acuerdo de la mayoría aplicando el centralismo democrático. A cumplir sus estatutos y a rendir cuenta de los casos sugeridos donde los dirigentes estamos obligados a consultar constantemente a la Asamblea General del sindicato y de la federación y a someterse a las decisiones de las mismas. Esta asamblea es magna. La intervención de la masa sindical vía asamblea actúa conscientemente y puede controlar a los dirigentes o revocar a dirigentes o dirigentes si no cumplen con sus obligaciones. La democracia en el plano reivindicativo significa que los beneficios y mejoras que se obtengan deben favorecer a todos los trabajadores y no debe hacerse discriminación de grupo, como lo vemos en el CEN Patria Roja, donde ellos tienen su estatuto y dice que solamente participan los que están afiliados al CEN y el resto de maestros, ¿qué somos? Por eso es que la FENATEP Perú impulsa la lucha y el desarrollo sindical basándose en sus propias fuerzas. Y eso lo hemos demostrado en la huelga 2017. Los sindicatos y la federación somos organismos de defensa e instrumentos de lucha. Este principio indica el desarrollo de los factores internos para la lucha de clase. Los maestros, con sus propios esfuerzos y el grado de nuestra conciencia, vamos a decir política, impulsan la lucha y el desarrollo sindical, es decir, que el impulso de la lucha sindical debe partir de la propia organización, pero bajo una orientación política de clase para lograr conquistas y más conquistas hasta la conquista del poder económico y político. La práctica constante de la solidaridad de clase y del internacionalismo proletario, como lo dijo Mariátegui, el principio de solidaridad de clase es aquel que se extiende mancomunadamente en el interés de clase más allá de un solo sindicato, de una sola federación. Se extiende nuestra federación a todos los trabajadores del país y, si fuera posible, del mundo, así como el capitalismo, los gobiernos neoliberales se han extendido a nivel mundial. Los maestros entendemos nuestra solidaridad de clase con todos los trabajadores del mundo. Es decir, la federación aplica el principio de ser internacional. Y para ello hay que forjar la alianza obrera campesina. Y esto lo hemos visto en la lucha del 2017, en la huelga histórica que hemos hecho, donde los campesinos nos enviaban pues alimentos a Lima, donde todas las regiones nos concentramos, justamente porque nosotros somos los maestros de los hijos del pueblo. Y esto es para qué le enseñamos. Enseñamos para que ellos vean su propia realidad, defiendan sus derechos, salgan de la miseria y tener un frente común que sea la fase de un frente único más amplio, que abarque a todos los trabajadores por ser la clase social más avanzada de la sociedad. Hoy en día la federación se encuentra en este camino. Mariátegui en sus obras Problema de la Tierra nos habla de la reivindicación de la
tierra y la disminución de la jornada de trabajo, especialmente en el campo, en los centros mineros. Como ya lo mencioné al inicio, yo manifestaba que el Perú tiene pues los centros mineros más grandes y nosotros nos preguntamos, ¿dónde están esas inversiones que los grandes empresarios decían y manifestaban que iban a hacer en el Perú? Hoy en día en la región Ica encontramos pues instituciones educativas con aulas prefabricadas. El terremoto fue en el 2007, el 15 de agosto. Hasta la fecha estamos en 2020 y tenemos pues aulas prefabricadas. Por ejemplo, encontramos en el centro, en el distrito más antiguo del Perú, como es Chinchabaja, en el Colegio Juan 23, 22, 47, encontramos aulas prefabricadas. Lo encontramos en el Colegio Comercio, que está en el centro de la provincia de Chincha, y si hablamos de todos los colegios a nivel de la región Ica y de otras regiones, vamos a encontrar pues estas aulas prefabricadas. Nosotros decimos, ¿dónde está el compromiso del presidente Vizcarra que decía que iba a construir mil colegios, 1000 hospitales en su gobierno? No vemos nada. Es por ello que nosotros, en la huelga nacional indefinida, dimos el apoyo de los campesinos, de los valles de Chancay y de otros lugares que nos apoyaban a los maestros en huelga, fortaleciendo así la solidaridad de clase, porque el maestro es parte del pueblo. Y lo que decían los colegas sobre la independencia política de clase, los maestros integrantes de la federación, hemos establecido una lucha permanente contra el Estado como gobierno neoliberal en busca de nuestras reivindicaciones laborales y económicas basadas en la lucha de clase, la lucha ideológico-política para tener más fuerza. Y le estamos demostrando al gobierno que no solamente nosotros reclamamos, sino también hacemos propuestas. Y una de las propuestas, lo que han hecho los colegas contratados, han presentado su proyecto, y un proyecto donde un congresista ha manipulado y no está pues con lo que es el proyecto original, y por lo cual nosotros no estamos avalando y avalamos a nuestros colegas contratados, porque justamente hay colegas contratados que no tienen trabajo, están desempleados. Imagínense cómo estarán pasando esta pandemia hoy en día, que nos está afectando a todos estamos, y donde el Estado a través de Caliwarma está obligando a miles de maestros a nivel nacional sin haberles hecho una prueba rápida. Por ejemplo, acá en la región Ica, lo tomo como un comentario, el director regional de educación sale a grandes voces y dice, hay que hacerle la prueba rápida, pero solamente a 4 docentes, o sea, 2 docentes o a 4 del equipo del CAE, y cuando, como si los 4 vamos a embolsar todo lo que hace, por ejemplo, un colegio que tenga inicial, que esté integrado inicial, primaria, secundaria, ¿cuánto bolsa de alimentos tiene que embolsar? Y no lo van a hacer los 4, pedimos el apoyo de los padres de familia, para lo cual nosotros estamos uniendo fuerza. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla y le haga pues esa prueba rápida, esa prueba molecular a todos los padres de familia, maestros que estamos enfrentando este programa de Caliwarma, porque estamos dando el pecho, estamos al frente, arriesgando nuestra vida, el contagio. Y lo decía la colega María Toch, nosotros estamos pues financiando nuestro internet, los padres de familia igual, nosotros mismos estamos más horas de trabajo, ahora nos están condicionando a tener un horario. Yo le pregunto a los especialistas del Minedo, los de Pupitre, ¿qué horario pueden tener un hogar, un padre de familia que tenga 3 hijos en edad escolar, con un solo celular? ¿En qué momento le puede dar? Yo como maestro, estoy que recibo a veces a las 12 de la noche, 1 de la mañana, que viene el padre recién a trabajar, pidiendo disculpas y elevando sus evidencias, y quiere que nosotros pongamos un horario. Por eso que nosotros los maestros de la FENATE Perú estamos unidos las 26 regiones del país como un frente único de lucha a través de la Federación Nacional de Trabajadores del Perú. Hay mucho que hablar, como decimos, la fuerza y la voluntad como maestros, seguimos adelante, y es por eso que nosotros hoy día estamos esclareciendo, haciendo la diferencia entre la federación y este sindicato, sindicato del gobierno, podríamos decir, como es de Patria Roja, y financiado, pues, como todos sabemos, su gallina de huevo de oro. Esto es para el momento. Continuamos en esta conferencia. Muchas gracias, compañero Félix Almeida, de la región de Ica.
han sido sus aportes que nos da en esta parte de la exposición. Yo quisiera complementar también, compañero, que hemos escuchado mucho de un gran maestro, un gran pensador, y muchos me dirán, ¿verdad? Sí lo conocemos, sí hemos escuchado. Estoy refiriéndome a José Antonio Encinas Franco. Muchos lo han escuchado, por ahí hacen congresos en nombre de José Antonio Encinas Franco, pero remontándonos a la historia del proceso de organización y lucha del sindicalismo clasista en el Perú, en el magisterio, encontramos también una gran, digamos, un gran aporte como parte de esta historia, ¿no? Encontramos que en el año 1912 existía ya la Federación Nacional de Preceptores de la Enseñanza, cuyo presidente era José Antonio Encinas Franco. Mire, ve, José Antonio Encinas era presidente de la Federación Nacional de Preceptores de la Enseñanza, ya en el año 1912, ¿no? Ya había un antecedente ya de esta naturaleza. Por otro lado, también vemos que aquellos que se dicen, y los comentarios de los maestros nos hacen también recordar, nos mencionan, dicen, existe un llamado Partido Comunista del Perú, Patria Roja, pero en los hechos es peor que un banquero. Ya un trabajador lo había denunciado, que en la derrama magisterial que administra Patria Roja no les permiten organizar sindicatos. Y si organizan, los amenazan, no les renuevan contrato. Lo tienen en la política del acoso laboral. Entonces, miren, ve, o sea, alguien que manifieste y vende la imagen del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, en los hechos es un neoliberal, un banquero de los más explotadores. Entonces la pregunta es, ¿y de qué Partido Comunista del Perú entonces se está hablando? Patria Roja. Entonces estos señores trafican pues con las organizaciones. O sea, de Partido Comunista del Perú, Patria Roja no tiene nada. Es un neoliberal a ultranza. Y creo que más neoliberal que los propios empresarios de la CONFIEP. Y prueba de ello es que los sindicatos clasistas que practican el sindicalismo clasista, como ya lo estamos viendo ya de la década de 1930 de José Carlos Mariate, que a su llegada de Europa impulsa esa corriente aquí en el Perú. Entonces, en el magisterio, que nació con esos principios del sindicalismo clasista, con una línea sindical que es el lema de la fundación del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, del SUTE, fue abandonado, fue prácticamente dejado de lado a partir del año 84, que encontraron ya la convivencia con el gobierno, y como parte de la convivencia les dieron pues la legalidad, y por ello también le cambian el lema a nuestro sindicato, ¿no? Ya no se llama por una línea, sino por la unidad, y porque ya ahora se llama sindicato unitario. Entonces prácticamente hubo ya un colaboracionismo a partir de ahí con todos los gobiernos de turno, y ya estos señores abandonaron los principios del sindicalismo clasista, abandonaron la línea sindical, y por el contrario, se encargaron pues ya de colaborar con los diferentes gobiernos de turno, y por ello no les ha interesado ya la educación pública, ni el maestro, ni las mejores condiciones laborales. Entonces, vemos pues que ahora hay una situación pues de una corrupción a gran escala. Nos hemos
indignado la población, el magisterio, por ver y escuchar los grandes sueldos de los funcionarios del Estado, llámese en la Contraloría, llámese en el Banco Central de Reserva y en otras organizaciones, ganando 40.000, 50.000, y en nuestra propia casa, con el dinero de los maestros, ¿no? Una cúpula de prácticamente de traficantes de los derechos de los maestros en el SUTE, enriqueciéndose pues a costa de los maestros, ¿no? Ganando esas cantidades, mientras el profesor veía por ahí en las redes, mientras un maestro gana en promedio pues 2.300, 2.400 soles, los integrantes del directorio de la derrama ganando pues 3.900, dietas de 3.900 por sesión, y tienen 12 dietas mensuales, multiplicadas por 3.900, un promedio de 48.000 soles mensuales, y el maestro solamente 2.500 soles mensuales. Mírenme, esa es ya prácticamente la desviación y el abandono de los principios del sindicalismo clasista. Y eso es lo que le ha hecho daño al Magisterio Nacional, al maestro. Le ha hecho daño a la educación pública. En nombre de los maestros, prácticamente una política de corrupción en esta organización que el Estado le ha dado al sindicato amarillo, pro patronal del SUTE Patria Roja. Y ya por versión misma de los maestros que hemos venido denunciando, ya a raíz de la lucha de los trabajadores y ex trabajadores de la derrama, encontramos más detalles que ya para nosotros no nos sorprende, sino se está corroborando lo que se venía denunciando. Pero esa es una institución, la derrama magisterial. Pero hay otra institución también que es prácticamente tierra de nadie. Nadie controla. Si acá en la derrama magisterial encontramos esos sueldos de más de 50.000 soles, dietas de 4.000, 12 dietas mensuales, otra organización regulada y controlada por el Ministerio de Educación es el CAFAE, Subcafae, que mueve también millonarias cantidades de dinero. ¿Y quién sabe cuál es el manejo? ¿Cuánto es el ingreso mensual que tienen estos señores en el CAFAE, Subcafae? ¿Qué tienen? Impunidad total, carta blanca, carta libre para hacer y deshacer, ¿no? Entonces, mírenme, y dos protagonistas de este gran, digamos, de esta gran otro, el Ministerio de Educación. O sea, mírenme, hay protagonistas comunes y creo que en ese sentido hay toda una necesidad de avanzar en la organización sindical desde las bases, distrito, provincia, región, hasta el Comité Nacional de la FENATE Perú, para fortalecer y cohesionar. Por ahí aparecerán, pues como siempre en el proceso de la historia del magisterio, ha habido pues diferentes corrientes. Aparecerán pues el oportunismo por ahí, a querer también sorprender y buscar protagonismo en el proceso de lucha que el magisterio hoy viene cohesionándose en torno a la FENATE Perú a nivel nacional. Y en ese sentido, compañeros, nos denunciarán, nos sacarán troles, porque la corrupción ha visto un medio de vida, esquilmar pues los sueldos de los maestros, y la única manera de defender ese medio de vida es colaborando con el gobierno de turno, con el empleador, con el Ministerio de Educación, y usando el dinero de todos los maestros en la derrama magisterial, en el CAFAE, para sacar pues sus famosos troles y estar pues calumniando a los dirigentes que honestamente
venimos afrontando y denunciando las irregularidades que vamos observando. Y en ese sentido, lejos de debilitarnos y amilanarnos, más bien nos fortalece porque estamos caminando a paso lento pero seguro y con la frente en alto en ese sentido. Y creo que de alguna manera saludo a todo el Magisterio Nacional que está cerrando filas en defender a su organización gremial nacional de las bases regionales de la FENATE Perú, y es un deber pues cuidarlo, como decían los compañeros, como la niña de sus ojos, porque va a ser la organización que está exigiendo el respeto y el derecho de los trabajadores. Hoy en día hemos visto pues una necesidad de los maestros contratados y auxiliares de educación también, que están exigiendo nombrarse. Nosotros hemos planteado el nombramiento automático, pero vemos pues que en el camino hay congresistas que quieren también ponerse la camiseta, bienvenido, pero están queriendo, o mejor dicho, están recortando pues los proyectos iniciales de cómo deben plantearse, exigiendo pues, el derecho del maestro con estabilidad laboral y con sus derechos que mínimamente les corresponden, pues recuperando todo lo que han eliminado. Pero es parte de la lucha del maestro contratado, auxiliar de educación, que la FENATE Perú lo ha asumido a través de nuestra secretaria nacional de maestros contratados y desempleados, y ahí seguiremos batallando porque es parte de nuestro pliego de reclamos, que no solamente la FENATE Perú ve el caso de los maestros activos, el caso de los maestros contratados, el caso de los auxiliares de educación, de los directivos, también se ve también el caso de los maestros cesantes y jubilados. Nosotros mañana más tarde también pasaremos a esa etapa de la vida, y hoy que tenemos fuerzas de exigir una atención adecuada para todos los maestros, está integrado en nuestro pliego de reclamos. Y creo que eso deben tener claro los compañeros maestros, de revisar cuál es nuestro pliego de reclamos que está publicado en nuestra página, y eso compartirlo. En ese sentido, seguimos firmes. Adelante, compañeros. Y creo que el día de hoy es una bonita noche de esclarecimiento. Bueno, voy a darle la palabra a la compañera María para que pueda complementar algún aspecto más sobre sobre la FENATE Perú y las bases regionales a nivel nacional y la vigencia de los principios del sindicalismo clasista. Gracias. Sí, maestros, dentro de nuestra lucha también no podemos tampoco dejar de lado hablar de la defensa del trabajo, de la estabilidad laboral. Actualmente cunde el desempleo tanto en las fábricas y también pues en el sector magisterial. Se está dando la situación donde casi el 50% de maestros a nivel nacional son contratados. Y nosotros preguntamos, ¿y dónde están las plazas de los maestros cesantes? El 2015 hubo un despido masivo, recordemos. 2015, maestros que mal llamado interinos y maestros con título, porque los evaluaron y aún con título los desaprobaron. Una evaluación que vemos que la intención no era mejorar la calidad educativa, era el despido. Y esas plazas lo cogieron, más de 40,000 plazas cogieron y desaparecieron. El Estado lo tomó el Ministerio de Economía. En ese sentido, hay muchos maestros que no llegaron ni a aportar 20 años al seguro y lo despidieron y no gozan de ningún seguro, ni de la ONP, habiendo aportado más, faltando unos días incluso para sus 20 años de servicio. ¿Dónde está ese dinero?
y encima se les despidió sin haberles pagado su 30% por preparación de clase, con beneficios confiscados, y la derrama solamente les dio cerca de 6.000, 7.000 soles por todo el tiempo que habían aportado. Casos crueles se vieron, casos en esa situación de esos maestros. Actualmente se sigue despidiendo, cesando a maestro, pasando la ONP con un sueldo de 400 soles hasta 700 soles y confiscándole su deuda de 30% que le tienen y de otros beneficios que forma parte de su patrimonio. Y según la Constitución, eso está prohibido. Entonces vemos pues que los derechos cada vez son más conculcados, y con esta ley de reforma magisterial más aún. A todos los maestros, sin habernos consultado, por eso le decimos a mano militari, nos pasaron a otra ley. Teníamos la 24029, donde teníamos estabilidad. Nos pasan a ley de reforma magisterial sin avisarnos. Como maestros, cuando nosotros nos daban un contrato, nosotros firmamos, aceptamos el contrato que nos dan las autoridades, y ambos, hay convenio entre ambos. Nos dieron el nombramiento y también con resolución firmamos aceptando, y las autoridades también aceptaron. Pero para pasarnos a la ley de reforma magisterial, no hemos aceptado. Y encima se nos degrada, nos pasaron a un nivel, a una escala menos, perjudicándonos con 10.000 soles anual. Maestro, sobre todo eso, por eso decimos que es inconstitucional. La ley de reforma magisterial está cuestionada a nivel nacional e internacionalmente, porque miles de maestros a través de nuestro gremio lo ha denunciado al Estado peruano por tal agresión. Está prohibido el cambio de régimen laboral, pero este gobierno no, el Estado lo ha hecho. Claro, y los que continúan en el gobierno siguen aplicando. Entonces, maestro, es necesario tener una federación, un gremio que nos una y nos defienda, y nosotros organizarnos a través de ese gremio, aplicando los principios clasistas. Y estamos ya conformando esa federación, a la cual cada agremiado tiene todo el derecho de defender. Y así lo vamos a hacer, maestros. El Estado peruano sigue agrediendo. Y no creemos en la evaluación que se viene y que nos siguen evaluando con semáforo y con otros que vienen, monitoreo que nos quieren aplicar. ¿Monitoreo de qué? ¿Qué nos ha dado el Estado? No nos dan nada y nos van a monitorear. No creemos en esas evaluaciones. La intención es otra, maestro. Dado que la economía está en crisis, nosotros sabemos que es para despedir. Entonces, maestro, tenemos mucho todavía por luchar. Mucho. Y sabemos que los maestros van a seguir a la federación, porque la federación habla y es positiva y crea esperanzas. Y nosotros estamos ahí vigilantes, todos los maestros que nos estamos organizando en la federación. Y vamos a seguir luchando. El maestro siempre ha luchado, y ahora más que nunca que estamos agremiados. Hasta ahí es lo que quería compartir, maestro. Fueron las palabras de la compañera María Toche, que nos ha compartido ya sobre este tema importante de la FENATE Perú y los principios y la vigencia de los principios del sindicalismo clasista. ¿Qué nos tiene que decir el profesor Félix Almeida en esta otra parte, complementando ya esta parte del conversatorio? Bien, colegas, es así pues como estamos participando en esta conferencia.
estamos esclareciendo pues lo que es la federación y lo que es el otro SUTE, que ya no debemos mencionar porque ellos pensaron de que estar trabajando como sindicato del gobierno, los maestros no íbamos a despertar y unirnos. Hemos hecho un gran esfuerzo y que está presente dentro de las 26 regiones y seguimos luchando. Me han hecho el llamado y nosotros estamos dentro de la declaración de principios de esta lucha de clase. Los directores despedidos acá en la provincia de Chincha, en la región Ica, han visto directores que han sido despedidos, sacados de su cargo después de haber ganado un concurso público, dejando de lado toda una evaluación, simplemente obedeciendo a mano militar y aplicarle el despido. Nosotros, la federación, dentro del pliego de reclamo, estamos considerando su reposición, porque los maestros, ellos son maestros, directores que ganaron un concurso, y por lo tanto debió respetarse. Ellos están siguiendo sus juicios, nosotros los estamos apoyando, a fin de que se respete el derecho del trabajador, porque ellos son directores, ganados un concurso público. También vemos a los profesores interinos que nos han hecho llegar. Hay 3 proyectos de los congresos anteriores que lo han dejado en el tintero, y pedimos públicamente pues de que el Congreso actual desempolve estos proyectos y se reponga pues a los maestros interinos, porque muchos con títulos lo han despedido, y la orientación del gobierno también es despedir a los maestros con esta imposición de privatizar la educación. También le quiero manifestar, dentro de la lucha que nosotros tenemos y nuestra declaración de principios, defender al trabajador. Por ejemplo, en la provincia de Chincha, el ministro de Educación, su antecesor, manifestaron que se le iba a pagar el bono escuela y el bono de atracción, y hasta la fecha no se le paga. Yo me pregunto, y se le ha hecho llegar un documento por escrito a través del Sindicato Regional Magisterial de Ica, SIRMAC Ica, antes de la pandemia, al gobierno regional, porque ellos sí pueden solucionar este problema, porque ellos manejan la planilla. Le hemos hecho reclamo, vamos a hacer un síntesis, le hemos hecho reclamos al director de UGEL para que se pague, un silencio al director regional de la misma forma, al gobierno regional. Y hoy día quiero aprovechar esta conferencia para decirlo públicamente a nivel nacional. Ese compromiso, la UGEL Chincha cumplió con enviar los documentos, porque son varias regiones donde no se ha pagado el bono de escuela y el bono de atracción, lo cual debe pagarse, es un mérito. El bono escuela es por los colegios, según la ley de la reforma magisterial, están sobresaliendo los maestros, su esfuerzo, su trabajo, y el bono de atracción, los que fueron nombrados teniendo los primeros puestos a nivel nacional, pero no lo están cumpliendo. En cuanto al pago del 30%, todos los años, por ejemplo, al UGEL Chincha, al UGEL Pisco, al UGEL Ica Provincia, Nazca y Palpa, siempre dejan pasar los años y siempre van pidiendo requisitos. Parece, no sé, no hay supervisión por parte del Minedu, porque el juzgado laboral saca un documento y se hace llegar, pues, no, el petitorio a las UGELes para que se pague el 30%. Pero ¿qué hacen estos señores, los del UGEL? Siempre nos dicen que no hay presupuesto para poner exclusivamente un personal allí para que se pueda ver este pago. Nosotros vemos acá en el UGEL de Chincha, trabajando con el otro sindicato,
dejando de lado y a veces las influencias y dejando de lado juicios de 2012, 2013, hasta el momento no le pagan un sol. Y eso, nadie dice nada. El Minedu, mudo, nadie dice nada. O sea que todos los años que está presentando un escrito para que se habilite, se le pague el 30%. Nosotros en la lucha ganamos los 200 millones. Y a veces da risa porque era la lucha del maestro, y ahora lo han considerado las universidades, personales administrativos y otros. Total que al maestro le han dejado una migaja que no alcanza solamente para 10 profesores. Y total, a nivel de región, poco nada se paga. Lo cual nosotros en esta época de pandemia vamos a seguir bregando, porque nosotros tenemos un principio y una lucha de clase. A todos los maestros debe pagárseles su derecho. Hoy día esta pandemia nos está golpeando mucho. Y nosotros somos la voz de los maestros, profesores, de los directores de pedido, de los maestros interinos, de los maestros contratados, de los maestros sin trabajo. Que salgan las plazas. Muchos maestros están falleciendo, que esas plazas sean automáticamente, otra vez salgan los cuadros y se contrate. Y que se contrate de acuerdo a ese cuadro de mérito, que todos siempre hacen el cuadro de mérito, y a las finales siempre se dicen para marear en esas comisiones que están ahí, y yo no le digo comisiones, sino comisiones, que dicen, no, que lo hemos regresado otra vez al cuadro de mérito, y hace un cambalache por ahí, y salen los allegados de los que están con el director del UGEL, con la comisión, y se dan muchas cosas. Lo denunciamos, y eso queda en silencio. Por eso nosotros, a los maestros de todas las regiones del país, desde Ica, de Callao, de Lima provincia, Lima metropolitana, Puno, Huancavelica y todas las regiones del Perú, siempre estaremos luchando en aras que se les paguen los beneficios. Estamos luchando para que se nos dé el logro de una UIT hasta la fecha. Recién programa del 6%, porque el costo de vida está subiendo, ya no debe ser el 6% PBI, como el acuerdo nacional, debe ser el 10%, y así sucesivamente. Y decirle pues que la declaración de principios de la FENATE Perú es una organización gremial de segundo nivel que agrupa a los sindicatos de base regionales con la finalidad de lograr el bienestar laboral, económico, social y cultural y profesional de sus afiliados. Sus principios están basados en el sindicalismo clasista, como los hemos explicado. Y nuestra prioridad es defender consciente y consecuentemente los sagrados intereses de los trabajadores en la educación, considerar a la organización sindical como un verdadero instrumento de defensa y lucha a favor de nuestros sagrados intereses y derechos y justicia social, que solo será obra de nuestro esfuerzo común. Unir el pensamiento y la acción de los trabajadores a través del principio sindical clasista, el cual implica un programa reivindicativo, implica un centralismo democrático entre el gobierno y la relación interna de nuestra organización. Asumir el frente único para garantizar la participación unitaria y democrática de sus afiliados. Practicar la solidaridad de clase con todos los trabajadores del Perú y el mundo. Aplicar el autosostenimiento para el mantenimiento y desarrollo de la organización sindical. Utilizar la autocrítica, crítica constructiva, persuasión y educación en nuestros debates internos. Realizar un trabajo planificado, evitando la improvisación y siendo ajenos a las corrientes extrañas que causan daño a la organización sindical. Llámese el dogmatismo, caudillismo, sectarismo, hegemonismo. Establecer a nuestra organización sindical como un ente de frente único para garantizar y poner en primer lugar los intereses de los trabajadores y no los intereses particulares, sean de personas, grupos o partidos.
reconocer que nuestra actividad productiva sea educativa o cultural y se desenvuelva en el contexto social donde se hallan nuestros centros laborales. Por tanto, tenemos la responsabilidad en su transformación y desarrollo sociocultural en beneficio de los estudiantes, padres de familia, comunidad en general. Es por ello que nosotros pedimos que se construyan todas las instituciones a nivel nacional que están pues no habitables por defensa civil, pero por necesidad los directores están utilizando. En la región Ica hay muchas instituciones, ya mencioné, y valga la redundancia, lo que manifesté, Chinchabaja es el primer distrito del Perú, donde pudo haber sido la capital del Perú. Ahí está, en el mismo centro urbano, a 800 metros de la Plaza de Armas del distrito de Chinchabaja. Ahí está Juan 23. Y encontramos aulas prefabricadas. Y estamos a 200 metros de la ciudad de Lima, donde está el Ministerio de Educación, donde están sus especialistas, donde están los que vienen a hacer monitoreo, donde están los directores de UGEL, donde está el director regional, donde está el señor gobernador regional, que no ve que estas infraestructuras, que esta institución educativa tiene aulas, y que aprovechando ahora que estamos en pandemia, que no hay asistencia de alumnos, deben ser reconstruida o construida una nueva infraestructura para tener unos pabellones para que los hijos de los padres de familia de acá, de esta zona sur de Chinchabaja, que abarca tanto en la zona urbana como en la zona rural, puedan recibir una mejor educación, tengan una mejor infraestructura, y no tener pues que estar reclamando públicamente que los funcionarios del Estado cumplan sus funciones. Para eso se le nombra, para eso ganan un sueldo, para eso están ganando en el Ministerio de Educación los bachilleres más de 15,000 soles, nosotros con 2,000 soles, y tenemos que salir con la prédica de reclamar con nuestra voz de protesta para que se construya, para que se haga prevalecer los derechos. Tenemos que de repente estar en la lucha de masa y ir al director del UGEL y decirle que eso está mal, que tiene que ver y que tiene que estar ahí fiscalizante. Ya lo manifestó el colega Edgar Tello sobre la derrama magisterial, sobre CAFAE, su CAFAE, lo cual se defiende solamente la dieta, pero no hay derechos del maestro. ¿Dónde está su CAFAE? ¿Dónde está CAFAE ahorita en estos momentos donde están los maestros desempleados? Parece que ese elefante no está la derrama magisterial. ¿Dónde está dando pues los bonos correspondientes? Porque esa es nuestra plata que hemos aportado con más de 25, 30 años de servicio. Y no se nos da un bono. El Estado no da el bono que nos corresponde por internet, que muchos, yo como dirigente me llegan, me llaman, me reclaman. ¿Qué está haciendo la federación? ¿Qué está haciendo el sindicato? ¿Qué está haciendo el sindicato regional que no reclama? ¿Por qué no nos dan el bono? Porque estamos gastando nuestra luz, el internet, nuestros equipos. Y en algunos momentos tenemos que gastar también la impresora, la tinta, porque hay que imprimir para poder fotocopiar y enviarle a nuestros estudiantes para que por lo menos se vaya perfeccionando en su enseñanza, aprendizaje, y pueda lograr, pues, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra nación. Y nosotros como maestros tenemos un compromiso social con ellos. Por eso pedimos que se mejoren estas infraestructuras. Por eso la federación, dentro del sindicalismo clasista, pedimos públicamente al gobierno de turno que no solamente sea pues el populismo para la foto y el principio, que cumpla su promesa. Nosotros vemos acá en la ciudad de Chincha, vemos cómo colapsan los hospitales, cómo vemos la gente afuera llorando por sus parientes, por su familia, y silenciosamente maestros, colegas que duelen el alma, fallecidos, que el 6 de julio hemos tenido, en vez de, porque no tenemos nada que celebrar, estar con nuestra lucha virtual, pidiéndole al gobierno, pidiéndole que dé solución a nuestro pliego de reclamo, y que no de repente, como otras luchas que siempre hemos encontrado la represión en el camino, cuando nosotros salimos solamente a pedir que los derechos
sean pues considerados, porque somos trabajadores, somos padres de familia, tenemos familia a quien mantener, y por eso nosotros luchamos por ello. Pido en nombre pues de todos los maestros, no solamente de la región Ica, en nombre de todos los maestros del Perú, de todas las regiones, pues que se haga conscientemente un estudio, porque toda esta educación virtual es un fracaso. Bien, colega Teo, vamos a continuar. Gracias, profesor Félix Almeida, por su aporte en esta parte, digamos, de la escuela sindical sobre la FENATE Perú y la vigencia de los principios del sindicalismo clasista. Yo quisiera compartir los principios del sindicalismo clasista expresados en los estatutos de nuestra Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, la FENATE Perú, que dice: para luchar contra la explotación de las mayorías nacionales, la FENATE Perú orienta su acción reivindicativa y programática bajo los principios del sindicalismo clasista siguientes. 1. Elaborar el programa reivindicativo y pliego de reclamos con autonomía y autodecisión. 2. Asumir el centralismo democrático en el gobierno y relación interna de nuestra organización. 3. Asumir el frente único para garantizar la participación unitaria y democrática de sus afiliados, garantizando y poniendo en primer lugar los intereses del conjunto y no los intereses particulares, sean de grupos o partidos políticos. 4. Practicar la independencia política de clase. 5. Practicar la solidaridad de clase con todos los trabajadores del Perú y del mundo. 6. Aplicar el autosostenimiento para el mantenimiento y desarrollo de la organización sindical. 7. Utilizar la autocrítica, crítica constructiva, persuasión y educación en nuestros debates internos, evitando la improvisación y que causen daño a la organización sindical, llámese dogmáticos, caudillismo, sectarismo, autoritarismo y hegemonismo. Mírenme, ahí están los principios del sindicalismo clasista que hemos venido conversando y también expresados en el estatuto de la federación. El gobierno, por un lado, pide la legalidad, pero sin embargo, en el fondo protege a su sindicato amarillo pro gobierno del SUTE Patria Roja y busca eliminar y sacar del camino a otros que no respondan a sus intereses del Ministerio de Educación y del gobierno y de los empresarios. Por eso, a los sindicatos que realmente recogen el interés del Magisterio Nacional, se nos va a poner una serie de piedras en el camino, pero serán también pues retos que tendremos que asumir para sacar adelante la organización gremial, sindical y sobre todo sacar adelante nuestra FENATE Perú a nivel nacional, porque con la razón, el pliego y plataforma único de reclamos a nivel nacional que recoge el sentir de los maestros, podremos avanzar y hacer ver al gobierno que acá está la organización que representa todo el Magisterio Nacional. Y como lo decía la compañera, el compañero, no tendremos pues los medios suficientes, pero con el aporte, el apoyo y el respaldo de los maestros, estamos sabiendo revertir la dificultad y las limitaciones, y ahí continuamos y continuaremos, porque no cesaremos en nuestro accionar hasta lograr pues la solución de la problemática del magisterio, de nuestros estudiantes y del pueblo en general. Creo que en ese sentido, compañeros, hay una gran lección que tenemos que tomar del gran amauta José Carlos Mariátegui, de Germán Caro Ríos, de José Antonio Encinas y otros grandes maestros, educadores, sindicalistas que nos han legado pues esa fortaleza, y creo que es parte de la lucha
seguir adelante y seguir también recibiendo, pues, de alguna manera el camino accidentado, pero no por ello bajaremos la guardia y dejaremos de luchar. Continuaremos, por el contrario, firme. Y en ese sentido, compañeros, yo saludo y felicito a los compañeros que nos están sintonizando a nivel nacional y esta es la macro regional de Lima, integrada pues por Ica, Callao, Lima Provincia, Lima Metropolitana. Y de igual manera las demás macro regiones también están haciendo lo propio, fortaleciendo en cada lugar el trabajo de la FENAT de Perú, la macro norte, la macro oriente, la macro centro, la macro sur, y creo que es parte del trabajo que venimos desarrollando los dirigentes a nivel nacional y seguimos con esa tarea importante. Y por eso este 27 y 28 de julio hay una movilización nacional acordada en la Asamblea Nacional del 11 de julio. Y el 8 de agosto tenemos la próxima Asamblea Nacional para evaluar las acciones que se han realizado a nivel nacional. Y a nivel de Lima Metropolitana tenemos también nuestra Asamblea General Regional este sábado 25 a las 5 de la tarde, que ya estaremos haciéndoles llegar también a través de sus WhatsApp, ya para la participación también en esta asamblea. Compañera María, ¿algo que complementar en esta etapa, en esta parte del conversatorio? No, maestro, solamente que siempre hay que estar pendientes de los acuerdos y de las tareas de la federación. ¿Por qué? Porque el maestro nunca ha estado de vacaciones, porque el maestro siempre ha defendido sus derechos, porque a un descuido del maestro siempre sale el Estado, el ministerio a agredir. Así que el maestro está en pie de lucha y está en constante vigilancia de sus derechos. Maestros, tenemos mucho por luchar, tenemos mucho por pedir y hacer valer ese pedido y nuestro pliego de reclamo. Dentro de ellos también está el bono que están reclamando los maestros, sí lo estamos pidiendo. Y esperamos pronta conversación con el ministro, al cual estamos pidiendo audiencia, en conversación también con congresistas que se nos están acercando, a lo cual saludamos. Pronto habrá noticias acerca de nuestro avance, porque los dirigentes de la federación no están durmiendo. Los maestros están pensando y viendo cómo defender los derechos. Y sobre eso va a haber pronto noticias que les vamos a hacer llegar. Eso era lo que quería decirles. Muchísimas gracias. Fue la profesora María Atoche Vilca, y es secretaria de Asuntos Sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Base Regional del Callao. Estamos transmitiendo en vivo a todo el Perú, son las 9:24 de la noche del día 21 de julio del 2020. En esta conferencia en vivo de todos los martes, estamos transmitiendo desde la macro regional Lima. Estamos con los profesores representantes de Ica, representantes del Callao, representante de Lima Provincia y representante de Lima Metropolitana. Vamos a cerrar ya esta transmisión el día de hoy. Profesor Félix Almeida, ¿qué nos puede decir ya para cerrar esta transmisión a todos los profesores que nos están viendo, que se están haciendo presentes desde Calca, Huanta, del BRAE, diferentes profesores que tienen la esperanza en FENATE Perú? Bien, a todos los maestros, tanto de la región Ica, Lima Provincia, Callao, Lima Metropolitana y de todas las regiones del Perú, nosotros los dirigentes estamos en una constante lucha. En esta época de actual pandemia COVID-19, los dirigentes venimos desplegando una pujante y dura lucha en forma virtual en todos los distritos, provincias, en cada una de las regiones del país como FENATE Perú, con el único objetivo, la restitución de derechos fundamentales en primer orden, como son los derechos fundamentales al trabajo, salud, educación y otros.
Por eso le pedimos a cada uno de ustedes que se unan a esta federación, que ustedes mismos traten de buscar, porque aquí vamos a defender sus derechos, estamos defendiendo a todos, directores, profesores interinos, profesores contratados, profesores nombrados, derechos que se nos debe y que se nos debe pagar para resolver este álgido problema que estamos pasando en este actual gobierno neoliberal que continúa en pleno siglo XXI con la explotación del hombre por el hombre, el paso de los medios de producción a manos de las grandes transnacionales quienes se llevan nuestros recursos. Por ello quiero agradecerle a todos. Nosotros tengan la confianza con sus dirigentes en cada región, en cada provincia, en cada distrito. La federación tiene una dirección y nadie se va a salir de esa dirección porque aplicamos el centralismo democrático y tus derechos estarán bien defendidos. Con principio de sindicalismo clasista y lucha de clase para resolver esta política neoliberal, para que vea pues con nuevas visiones que el maestro es el forjador de los pueblos y siempre lo será, porque ni el robot podrá suplantarnos al hombre, porque nosotros, una cosa es, como lo vienen haciendo ahora, una cosa es ser actriz y otra cosa es ser maestro. Gracias, maestro, por darnos la oportunidad, y acá de la región Ica, en nombre de todos los maestros. Muchísimas gracias, profesor Félix Almeida Padilla. Él es secretario de Defensa del Sindicato Magisterial Regional de Ica y también secretario general de la provincia de Chincha. Bien, como decíamos, tenemos a la macro regional Lima. Las disculpas del caso, el profesor Roger Apolinar Ortiz, que es secretario general regional del SUTE Lima Provincia, no ha podido estar por cuestiones tecnológicas. Esta cuestión de la conectividad es lo que nos viene limitando estas transmisiones. Sin embargo, no nos aminalamos y continuamos constantemente cada martes y viernes. Los invitamos a todos los maestros del Perú y de Latinoamérica a seguirnos a través del Facebook de el SUTE Lima. Somos SUTE Lima, FENATE, Perú, Bases Regionales. Profesor Tello, para ir despidiendo esta transmisión que ha sido pues todo un éxito, hemos tenido audiencia numerosa a lo largo y ancho de todo el Perú. ¿Qué podemos decirle a los maestros que tienen esta esperanza en FENATE Perú que mantiene esta línea sindical clasista? Bueno, al respecto, reiterar, ¿no? De que los maestros nos hacen las preguntas por el chat y nos preguntan, ¿y el 30% de preparación de clase dónde lo dejan? Es parte también del pliego de reclamos que también estamos agitando esa bandera. 30%, el nombramiento automático, el PBI para educación, y de alguna manera seguimos exigiendo también que el maestro no esté en contra de la evaluación. Queremos que nos evalúen, pero que no sea evaluación para justificar los despidos masivos que ya tienen como plan el Acuerdo Nacional al 2020, entregar pues los colegios públicos a las concesiones privadas llamadas APP, y eso también es parte de la lucha que venimos desarrollando y es parte de la defensa de nuestro régimen laboral estable para nuestra labor docente. Quiero también denunciar, dicen por ahí, el gobierno de turno siempre nos ha, digamos, denunciado cuando hemos estado en la huelga del 2017, en la huelga del 2018, en la medida de lucha que ha convocado la FENATE de Perú a nivel nacional, que por encima de toda la lucha está el interés superior del niño. Ya hemos comprobado que en el proceso de la lucha, sancionando a los maestros por haber ejercido el derecho de huelga, han perjudicado a los estudiantes dejándolos sin clases un mes, 30 días a muchos estudiantes. Ahora, en esta etapa de pandemia, que hay un problema psicológico, social de los estudiantes, de los maestros, hasta de los padres de familia. Sin embargo, se quiere aprovechar el problema de la pandemia para vulnerar un derecho, el derecho superior del niño y el adolescente, que es el recortar a una semana su derecho a vacaciones. Cuando el niño
que el adolescente en esta etapa de pandemia, de problemas socioemocionales, que necesita justamente de esas 2 semanas de su espacio de vacaciones de medio año, la recortan a 1 semana. Miren, ya estamos viendo que el ministerio, con los técnicos que tiene, piensa que los técnicos son todo ese escritorio, todos computadora, el celular, y perjudican la situación emocional de los estudiantes, que muchos ni salen de sus casas, pero ahora se le está perjudicando en recortarle 1 semana de vacaciones. Un aspecto que el Ministerio de Educación debe replantear. Y el otro, el pretender, pues, inducir con la resolución viceministerial 133 a 2 páginas de recomendaciones en caso un niño o cualquier trabajador de la institución educativa que ya esté laborando presencialmente, se hagan las recomendaciones que el Ministerio de Educación hace para la directora de la institución educativa. Es decir, con la resolución viceministerial 133 se induce a que ya inicien los colegios la educación presencial. Los maestros no estamos en contra, pero ¿qué exigimos los maestros? Que no se ponga en riesgo la vida y la integridad de nuestros jóvenes estudiantes, de nuestros maestros, padres de familia, trabajadores. Primero, en esa resolución viceministerial debe garantizarse las condiciones mínimas de salubridad. Debe garantizarse que antes de que inicien las labores, el Ministerio de Educación y las UGELES y las direcciones regionales garanticen pruebas moleculares. En ninguna parte de la resolución viceministerial 133 expresa eso. Por el contrario, da recomendaciones para el inicio de clases presenciales y lo que podría hacer si en caso un estudiante o un trabajador se contagia de COVID. Por otro lado, también dice ahí, ¿no?, que el director debe informar dentro de los 5 días posteriores. Y a su vez, en caso de que se suspendan las labores escolares, ¿no?, el director presente un plan de recuperación de clases. Miren, ve hasta dónde están queriendo inducir, llevar a los maestros. Es decir, a prolongar, como si la responsabilidad de esta pandemia fuese culpa de los maestros, fuese responsabilidad de los padres de familia, fuese responsabilidad de los estudiantes. Y creo que el Ministerio de Educación ha demostrado en esta etapa un abandono total a la educación. Peor, anunció que iba a traer tablets para los estudiantes, para la educación, discriminando al Callao nada de tablets, a Lima Metropolitana solo 74. Y ahora está suspendido porque la Contraloría ha encontrado vicios de irregularidad y corrupción. Entonces, mire, lejos de que estos problemas el ministerio los pueda resolver y atenderle en la manera más oportuna, por el contrario, los está prácticamente alargando, perjudicando a los estudiantes. Bueno, los proyectos que la FENATE Perú va a impulsar para beneficio de los maestros contratados, nombrados, auxiliares de educación, ya se anunciarán y será acompañado con movilizaciones, como tiene que ser un sindicato clasista, una federación clasista. Y en ese sentido también anunciar, pues, una vez más, que el maestro ya lo sabe, sin luchas no hay victorias. Y agradecer a toda la audiencia por su sintonía y sus inquietudes y preguntas que han hecho llegar al respecto, y creo que eso nos permite continuar avanzando en este tipo de escuelas virtuales, que ya esperemos pronto nos reintegremos ya a la etapa presencial, pero previo las garantías de salubridad y condiciones mínimas y las pruebas moleculares que se requiere para que haya una correcta atención de los maestros y un cuidado de la vida y la integridad de todos los maestros, nuestros estudiantes, padres de familia y población en general. Muchas gracias, compañero. Y el jueves, ya el compañero anunciará el jueves
los 49 aniversarios del SUTE 14 sector de San Juan de Miraflores, ¿no? Compañero. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello Montes, él es secretario general del SUTE Lima Metropolitana. Y como tenemos todos los martes y viernes estas transmisiones en vivo, tenemos una transmisión especial para este día jueves en aniversario, celebrando el aniversario del SUTE 14, ¿no? El SUTE 14 nace en 1971, antes que el SUTE originado en Cusco, el SUTE nacional. Este SUTE 14 viene luchando desde muchísimo antes y pues es uno de los abanderados de esta línea sindical clasista y de los principios del clasismo en las luchas magisteriales. Bueno, nos vamos despidiendo con estas palabras de la profesora Gina María Córdoba, que ustedes pueden ver en pantalla. La FENATE Perú es esperanza del magisterio, ¿no? Y es esperanza del magisterio porque dirigentes como los que hemos tenido el día de hoy, el profesor Félix Almeida Padilla, indescansablemente luchando por su región y por los derechos de los profesores, de los padres y de los estudiantes, de todo el pueblo en general. A la profesora María Atoche, reconocida luchadora sindical, ¿no? Que constantemente brega pues por los derechos laborales de los maestros, pero también por los derechos del pueblo en general. Y al profesor Edgar Tello Montes, ¿no? Las felicitaciones y las gracias por propiciar este conversatorio. Muchísimas gracias, nos estamos despidiendo. Si alguno de ustedes quiere dar unas palabras de despedida, puede hacerlo ahora. Profesores. Bien, nos estamos despidiendo entonces. Muchas gracias a todos nuestros invitados, gracias a todos los profesores que nos han seguido el día de hoy. La profesora Aide Marisa Suárez nos dice que viva el 14 sector de San Juan de Miraflores, que está de aniversario este jueves. Y entonces los invitamos a todos los profesores a nivel nacional a reconocer al SUTE 14 de San Juan de Miraflores y a celebrar este día jueves con una transmisión en vivo desde el SUTE, desde las páginas de Facebook del SUTE de Lima. Muchas gracias, con nosotros será hasta el día jueves. Hasta la vista. Saludos, profesores, nos vemos. Buenas noches, gracias.